Algo para Bueno, tapar. lo de la anomalía del retorno venoso, vemos lo último, son 4 palabritas. Eso me quedó rezagado de la clase de CIA. Pero bueno, vamos a ver ductus. Espera que me saco esto, que es otra de las cardiopatías congénitas que tienen cortocircuito, ¿sí? De izquierda a derecha. El ductus, primero, bueno, vamos a arrancar diciendo que es la persistencia de una estructura embrionaria. El ductus de por sí es algo que se encuentra, digamos, una estructura que normalmente se encuentra en el corazón del feto. Esta estructura deriva del sexto arco aórtico y comunica la aorta descendente con la arteria pulmonar izquierda. ¿A dónde comunica la aorta descendente? 5 o 10 milímetros posterior del nacimiento de la arteria subclave izquierda. Como cardiopatía única, como única alteración, constituye entre el 5 y el 10% de las cardiopatías congénitas. Y en el adulto tiene una prevalencia del 2%. Es más prevalente en el sexo femenino, pero es una entidad que está muy asociada a la infección materna por rubiola, o sea, una de las cosas, digamos, la infección por rubiola puede dar ductus, entonces cuando se asocia a eso, la incidencia es igual en ambos sexos. Y tiene una mortalidad que es del 3% anual en el adulto. Entonces, acá, bueno, está el dibujito, esto es el corazón normal, donde vamos a ver cavidades derechas y cavidades izquierdas, arteria pulmonar con la rama izquierda, la rama derecha que se mete debajo de la aorta y aorta, ¿sí? Y acá está el ductus. El ductus es esta pequeña estructura que comunica la arteria pulmonar izquierda y que comunica la aorta, ¿sí? Esta estructura, ¿para qué sirve? Ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero en el corazón fetal, digamos, cuando está dentro del feto, todo el volumen sanguíneo que es eyectado por el ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar pasa a la aorta descendente y se distribuye por el resto del cuerpo y le da flujo a la placenta. Entre el 55 y el 85% del flujo que recibe el feto. ¿Por qué en el feto va a ser de la arteria pulmonar hacia la aorta? Porque nosotros lo que tenemos en el feto, que tienen resistencias pulmonares que son mucho más aumentadas que las sistémicas. Entonces, es por eso que se produce eso. Cuando el bebé nace, las resistencias pulmonares bajan y cuando existe el ductus, lo habitual es que el cortocircuito sea de sistémico a pulmonar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en esta diapositiva un poquito lo que les estaba comentando recién. En la vida fetal, el ductus permite que la sangre que se eyecta desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar saltee la circulación capilar pulmonar, porque es una circulación que tiene resistencia muy elevada, y pasa a la circulación sistémica proporcionando entre el 55 y el 85% del flujo sanguíneo a la aorta descendente y la mayoría del flujo placentario también se da a través de esta estructura. En el feto el ductus tiene un diámetro que es similar a la aorta, pero cerca del término del embarazo hay un crecimiento a nivel de la íntima que rodea toda la luz ductal y hace que el calibre disminuzca. Luego del nacimiento, la concentración de oxígeno aumenta, hace que se provoque también hay una caída en la concentración de prostaglandinas sanguíneas y eso hace que el ductus tenga una oclusión que es funcional en las primeras horas de vida, ¿sí? Pero la oclusión anatómica se da luego de la tercera o cuarta semana de vida. ¿Estamos? Todos estos cambios, el aumento del oxígeno, es el proceso, digamos, normal que se produce en el feto, ¿sí? Con la expansión pulmonar, ese que el aumento, cuando el bebé llora, digamos que nace, el oxígeno aumenta y las prostaglandinas caen. Hay mayor prevalencia del ductus en los recién nacidos pretérminos en relación al recién nacido a término, justamente por esto que estábamos diciendo de estos cambios que se producen a nivel de la luz ductal cerca del término del embarazo. Entonces, en un recién nacido pretérmino, esos cambios no llegan a hacerse, por eso es que es más prevalente. Cuando pasan 3 meses de vida y el ductus sigue permeable, ahí ya vamos a decir que estamos frente a esta entidad que es la persistencia del ductus. Acá está el dibujito que me gusta a mí. Y acá lo que venimos hablando, que lo venimos viendo siempre, cuando hay cortocircuitos intracardíacos. Bueno, en este caso no intracardíaco, pero bueno, también depende de las resistencias. La magnitud del cortocircuito va a depender acá del calibre del ductus, pero también acá va a depender de la longitud y la tortuosidad que tenga el ductus. Y obviamente también van a estar involucradas la relación que haya entre resistencias pulmonares y resistencias sistémicas.
Cuando nos venimos acá a este dibujito, nosotros lo que vamos a ver es que llega la sangre a través de las venas sistémicas a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y sale a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Acá la arteria pulmonar ya recibe la sangre que viene del ductus, por lo cual se produce un hiperflujo pulmonar, lo cual hace que la sangre que vuelve a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda también esté aumentada, por lo tanto va a haber un aumento de ese flujo sanguíneo a nivel de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y de la aorta ascendente. Acá el flujo que pasa por aorta descendente es normal, porque el cortocircuito lo va a encontrar antes de esta. Esto va a determinar que yo tenga en el ductus un aumento en la arteria pulmonar por ese hiperflujo que recibe, un aumento en la velocidad y en el tamaño de las venas pulmonares, agrandamiento de aurícula izquierda, agrandamiento de ventrículo derecho y agrandamiento de aorta ascendente, ¿sí? Que este agrandamiento en aorta ascendente nosotros no lo veíamos en ninguna de las otras cardiopatías que vimos. ¿Se acuerdan que en la 6B había agrandamiento de cavidades izquierdas, pero la aorta estaba normal, porque en la 6B cruza acá, digamos, el cortocircuito. Entonces la aorta estaba normal, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, hay una clasificación angiográfica que se utiliza más que nada, es útil, digamos, para ver, digamos, el tipo de cierre que va a tener, donde dice que el tipo A, el diámetro que va a tener en el extremo aórtico va a ser mayor que el diámetro que tenga en el extremo pulmonar. El B, al contrario, el extremo aórtico va a ser menor que el pulmonar. El C es el ductus que tiene forma tubular, donde el diámetro en ambos extremos va a ser iguales. El D es un ductus que tiene múltiples constricciones, generalmente son ductus más largos, más tortuosos y demás. Y el tipo E tiene forma bizarra, o sea que lo que a ustedes les parezca, más o menos. Después, la clasificación también en cuanto al tamaño, hablamos de ductus pequeños cuando son menores de 3 milímetros, de ductus moderados cuando son entre 3 y 4 milímetros, y grandes cuando ya son mayor a 4 milímetros. Bueno, este paciente, al tener todo ese hiperflujo pulmonar y al tener aumento de las cavidades cardíacas izquierda y demás, cuando el ducto es grande o cuando tiene mucha sobrecarga hemodinámica, el paciente puede consultar con signos de insuficiencia cardíaca, como disnea, palpitaciones, pulsos saltones con presión diferencial aumentada. Y en este caso es interesante, nosotros dijimos que el ductus unía, o estaba posterior al nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Cuando estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar, nosotros vamos a tener cianosis. Pero como está después del nacimiento de la arteria subclavia izquierda, la cianosis la vamos a ver después de la inserción ductal. O sea que la vamos a tener en los miembros inferiores, ¿sí? A veces, si está muy cerca del nacimiento de la subclavia, en el miembro superior izquierdo también se puede tener cianosis. Pero si no, tiene lo que es la cianosis diferencial, miembros inferiores cianóticos y los miembros superiores a veces pueden estar normal, ¿sí? Después, a la ocultación, lo mismo que venimos viendo para todo lo que es el hiperflujo a nivel de las cavidades izquierdas, pero lo característico del ductus es que vamos a tener un soplo continuo que va a estar en el borde esternal izquierdo. Si el ductus es muy chiquitito, se puede encontrar un soplo sistólico, y si son ductus grandes, el ductus del soplo se dice que es el típico ductus, el típico soplo en maquinaria, ¿sí? Porque ocupa toda la sístole y toda la diástole. Es un soplo continuo. El maquinario a veces también dice, lo asemejan a un serrucho alguno. Y después, bueno, que no lo puse acá, pero obviamente, mirando ese dibujito, deducimos todo lo otro también. Podemos tener un soplo de una estenosis mitral relativa, en el caso de que haya mucho hiperflujo y demás. Obviamente que cuando el paciente desarrolla hipertensión pulmonar, lo que vamos a ver es todo lo que es relativo a la hipertensión pulmonar, el segundo ruido pulmonar aumentado, puede haber soplo de insuficiencia tricuspide y demás. Yo no lo puse todo eso ahora porque ya lo venimos hablando siempre como para no cargarlo y que quede bien en claro lo que es del ductus, digamos, ¿sí? El electrocardiograma no hay un electro que sea patognomónico de ductus, pero sí, obviamente, cuando los ductus son grandes puede haber sobrecarga de cavidades izquierdas. La presentación en adultos puede ser que sea un ductus pequeño, que no tenga sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo con presión pulmonar normal,
generalmente son asintomáticos y estos son hallazgos que se ven en el ecocardiograma. Pueden ser que haya ductus moderados, que tengan sobrecarga de volumen, más que nada a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo izquierdo en este caso puede tener función normal o reducida y puede haber insuficiencia cardíaca izquierda. Pueden ser un ductus moderados, pero que ya haya desarrollado algo de hipertensión pulmonar, entonces vamos a tener sobrecarga de presión del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, o ductos grandes con fisiología de Eisenmenger, que esto es lo que le decía, hipoxemia diferencial y cianosis diferencial. Vamos a tener extremidades inferiores cianóticas y el brazo izquierdo a veces también puede estar cianótico. Los métodos diagnósticos. Bueno, acá podemos utilizar la oximetría de pulso, que esto es importante, lo que venimos hablando siempre, hacerla en reposo y en esfuerzo también, porque hay pacientes que a veces las resistencias, digamos, en el esfuerzo están aumentadas, entonces en el esfuerzo hay mala tolerancia al ejercicio físico y puede generar la inversión del cortocircuito. Más que nada se utiliza cuando uno sospecha hipertensión pulmonar. Perdón. La placa de tórax, si son ductos pequeños, la placa va a ser normal, moderados o grandes, vamos a ver todo lo que es el aumento de las cavidades izquierdas y de aorta ascendente. Vamos a tener cardiomegalia con aumento de vascularización pulmonar, y si hay hipertensión pulmonar, el corazón ya va a ser de tamaño normal, con vasos ciliares prominentes y una arteria pulmonar prominente y escasa vasculatura a nivel pulmonar. El ecocardiograma transtorácico, ahí vamos a ver la repercusión sobre cavidades izquierdas, la magnitud del cortocircuito ductal de izquierda a derecha, y con el Doppler vamos a ver el flujo, la arteria pulmonar y se puede estimar la presión sistólica y la pulmonar. La resonancia y la tomografía generalmente no son habituales, pero sí cuando los métodos anteriores dejan dudas, sirve para cuantificar los volúmenes del ventrículo izquierdo y a veces para hacer una evaluación adicional de la arteria pulmonar. Y cateterismo cardíaco, obviamente, para ver la parte hemodinámica, para medir resistencia vascular, vasoreactividad, en el caso de que las presiones pulmonares ya estén elevadas, y ver más o menos qué posibilidades de tratamiento y de pronóstico tiene este paciente. Bueno, esto es un Marce, poco, sí, te hago una pregunta. sí. ¿Cuál es el prototipo de este paciente? El típico paciente, un chiquito con cianosis, lo vamos a ver de más grande, Mirá, para que te pongo. Ah, o sea, lo vamos a descubrir quería con ver un para ver. soplo a los No, 15 años o es generalmente, no, generalmente esto son chicos que se da en la infancia, digamos, ¿sí? Porque el soplo realmente se escucha mucho, el soplo del ductus. Sí, a mí me ha tocado, te lo cuento según mi experiencia, Juanpi, me ha tocado ver, yo vi dos pacientes con ductus que fueron un poco hallazgo, uno fue un hallazgo y el otro fue una paciente que venía con un poco de dolores precordiales, que cuando se hizo todo el estudio se descubrió el ductus que para mí no tenía realmente ningún tipo de relación y se cerró, que anduvo muy bien, bueno, los dos se cerraron y anduvieron muy bien. Pero generalmente por se ejemplo, diagnostican más que cuando, nada en la edad infantil. Vos fíjate que incluso cuando habla del principio de prevalencia, fíjate que la prevalencia en el infantil, digamos, es mucho más grande que en el adulto. Sí, claro, no, decime. yo te preguntaba en relación a, por ejemplo, ¿es algo que ven fácil los ecocardiografistas y te dicen, che, acá hay un ductus y vienen a verte como hallazgo o es algo que tienen que ir a buscar y que es muy frecuente? Esa es mi No, pregunta más que nada. generalmente cuando se hace, es algo que se ve fácil, cuando se hace a nivel que se hace, digamos, el ecocardiograma, que uno ve, viste, que se hace dentro del protocolo de ecocardiograma, que se hace la aorta, ahí se ve. Generalmente Perfecto. ahí aparece un flujo medio raro y eso lo lleva a buscarlos, Bárbaro. ¿sí? Porque nunca vi uno en eco y nunca vi uno No, tampoco en... no. Por Sí, eso iba mi pregunta. obviamente por ahí en el adulto no es tan fácil de clasificarlo ni nada, y siempre a veces se requiere algún método alternativo para hacer. Si bien ahí en la bibliografía dice que la tomografía y la resonancia no son tan frecuentes de hacer, yo por lo menos en mi escasísima experiencia siempre las he pedido porque es como que en el adulto, viste, es mejor para ver y para clasificarlo y para las mediciones y todo eso. Claro, Obviamente bárbaro, porque tiene otras ventanas y demás. ¿Sí? seguro. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para la intervención del ductus? Yo acá puse dos, está la americana también que la tenía, pero la saqué porque es lo mismo que dice esto, y en cambio sí puse la de la SAC porque tiene algunas cositas diferentes
que están buenos para tenerlas en cuenta. El ductus se debe cerrar en los pacientes que tengan lo de siempre que venimos viendo en todas las cardiopatías con cortocircuito. Aumento del volumen del ventrículo izquierdo, que no haya hipertensión pulmonar, tenga o no tenga síntomas, pero cuando yo ya veo que hay una repercusión sobre cavidades cardíacas, se cierra, ¿sí? Se recomienda el cierre de dispositivo como método de elección cuando técnicamente sea factible. ¿A qué se refiere con dispositivo? Ahora lo vamos a ver más adelante por hemodinamia, digamos, ¿sí? Que se utilizan de acuerdo al tamaño que tenga el ductus diferentes dispositivos. Se pueden usar coils, resortes, bueno, ahora ya lo vamos a ver. Obviamente pacientes que siguen con algo de hipertensión pulmonar, pero que el cortocircuito todavía sigue siendo de izquierda a derecha, también tendrían indicación de cierre, con un poco más de precauciones que los otros, pero también estaría la indicación de cierre. Pacientes con hipertensión pulmonar, que la resistencia sea mayor a 5 unidades, también pueden cerrarse siempre y cuando el cortocircuito siga siendo de izquierda a derecha y siga manejando flujo, digamos, un QPQS mayor a 1,5 a 1, pero ya lo vemos si lo podemos mandar a algún lado que sean más especialistas. Y obviamente en pacientes con fisiología de Eisenmenger, con desaturación en las extremidades inferiores, ya sea espontáneo durante el ejercicio, no se cierran, ¿sí? Porque tienen mucha muerte y mortalidad. Bueno, el cuadrito este donde dice que el tratamiento del ductus, si hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, acá ellos ponen como que si no hay sobrecarga de volumen, el ductus no se cierra, pero ahora vamos a ver otra cuestión. Y si hay sobrecarga de volumen con resistencias pulmonares bajas, se cierra. Si las resistencias pulmonares están un poco más aumentadas, pero con un QPQS mayor a 1,5 a 1, también se puede cerrar. Y si ya son resistencias más aumentadas, ahí le ponemos la zona esa gris, y si ya tiene fisiología de Eisenmenger, obviamente, como dijimos antes, no se cierra. Y esta es la que le decía, esto es lo que saqué de SAC, donde, bueno, más o menos habla de lo mismo, digamos que obviamente no hay ninguna duda, están todos de acuerdo en que un ductus con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo tiene que cerrarse, los mismos ductus que tengan presión pulmonar menor a 2/3 de la sistémica y resistencias también menores a 2/3 de las sistémicas, siempre de elección en el cierre con dispositivo, ¿sí? Obviamente cuando las resistencias pulmonares y sistémicas están un poco más elevadas, bueno, se hacen las pruebas de vasoreactividad pulmonar. Y esto es lo que me interesaba ponerlo, que no estaba, donde dice que el cierre con dispositivo debe considerarse en ductus pequeños con murmullo continuo, ¿sí? O sea, ductus que soplen, por decirlo de alguna manera, pero que tengan ventrículo izquierdo y presión pulmonar normal. Y esto es un poco así. Y la puse porque ustedes fíjense en que en la anterior, en la de la Sociedad Europea, como que no lo plantea. Si no hay dilatación de cavidades izquierdas, directamente no plantea el cierre del ductus. Pero acá se utiliza un poco esto. Incluso algunos dicen que todo ductus diagnosticado debería ser cerrado. Que eso entraría dentro de lo que es acá el ductus silencioso, digamos. ¿Qué son los ductus silenciosos? Son los ductus que son netamente por allá, puedo decir, que no tienen ningún tipo de repercusión, que no soplan, que son muy chiquititos, digamos, ¿sí? Esto obviamente siempre que se dé en el adulto. En los chicos hay una tendencia como más, como que son más pro al cierre cuando se diagnostican. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Bien. Y la americana dice lo mismo que ser europea, por eso no lo puse, porque si no lo lleno de cosas. Bueno. La forma de tratamiento, un poquito lo que les decía antes. La oclusión puede ser quirúrgica o puede ser a través de cateterismo. La oclusión quirúrgica en los adultos siempre se trata de evitar. Es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque el ductus es una entidad que va a sufrir cambios anatómicos histológicos. Se va a calcificar, va a tener aneurismas, divertículos, va a ser mucho más friable, tiene más tendencia a romperse, va a ser más frágil. Entonces, siempre en los adultos la cirugía trata de evitarse. Cuando se realiza, se hace por ligadura y se puede hacer o una esternotomía media o generalmente se hace una esternotomía lateral también. ¿Cuándo está indicada el cierre quirúrgico? Cuando son ductus o muy largos o que tienen mucho, son muy aneurismáticos, digamos, ¿sí? Dentro de las complicaciones postquirúrgicas puede haber una lesión del nervio recurrente, parálisis diafragmática, quilotórax, neumotórax, hemotórax,
La tasa de oclusión por esta vía es entre el 94 y el 100%, o sea que tiene una alta tasa de oclusión y tiene una baja mortalidad dentro de todo. Pero en los adultos la indicación más importante y la más indicada, digamos, es la del cierre por cateterismo. Este va a ser el método de elección, incluso yo creo que después, acá lo digo, está indicado cuando incluso hay que hacer una cirugía cardíaca por otras causas. Si es anatómicamente factible cerrarlo por cateterismo, se lo cierra por cateterismo, ¿sí? Tiene muy buenos resultados el cierre por cateterismo. Cuando son menores de 4 milímetros, pueden ocluirse con resortes, o sea que acuérdense que los menores de 4 milímetros o eran o pequeños o moderados, mayor a 4 milímetros ya eran grandes, y cuando son de 4 a 10 milímetros pueden utilizarse dispositivos tipo Amplaxer. Las complicaciones son pérdidas residuales, puede haber embolización del dispositivo hacia la arteria pulmonar, hemólisis, estenosis de la arteria pulmonar izquierda, oclusión aórtica con el Amplaxer, oclusión femoral, que es el sitio de punción, una tasa de oclusión que es entre el 90 y el 6%, y cuando se utiliza esta técnica requiere de profilaxis 6 meses posteriores al cierre, profilaxis endocardíaca. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Vamos. Bien. Perfecto. El embarazo, obviamente, siempre se recomienda una evaluación previa a la concepción. La recurrencia en la descendencia es del 4.1% cuando la que tuvo el ductus fue la madre y del 2% cuando lo tuvo el padre. Tiene un riesgo de clase 1 según la OMS. Acuérdense que era un riesgo bajo de morbilidad y que eran solamente 1 o 2 controles cardiológicos durante el embarazo. Obviamente que acá estamos hablando cuando es un ductus sin que tenga repercusión hemodinamia. Si ya tiene hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca y demás, la cosa cambia, ¿no? Cuando no tienen repercusión hemodinámica son bien tolerados. Y lo mismo que veíamos hablando, viendo con 6A y 6B, que hay una asociación que todavía no está clara, pero entre el ductus también y el desarrollo de hipertensión arterial materna. Cuando hay repercusión hemodinámica es más probable que aparezcan arritmias, disfunción ventricular o empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Si no hay contraindicación, puede hacer tranquilamente un parto vaginal, ¿sí? El ejercicio y deporte no hay restricciones, siempre que sean asintomáticos, ni antes ni después de la intervención, siempre que no tengan hipertensión pulmonar, y en el caso de que haya hipertensión pulmonar, deporte de baja intensidad. Y el seguimiento, que si no tienen cortocircuito residual, con un ventrículo izquierdo normal y con presión pulmonares normales, luego de los 6 meses no requieren ningún seguimiento regular. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo o hipertensión pulmonar residual, tienen que tener un seguimiento con intervalos de 1 a 3 años de acuerdo a la gravedad de la patología. Bueno, chicos, eso fue todo ductus. Cortito, muy similar a lo que era 6B. ¿Dudas, cosas que me quieran preguntar? Un lujo. No, yo tenía esa sola duda, pero ya la... Y después, yo no los quise cargar de vuelta con tanta información porque si no siento que es repetir siempre lo mismo, pero por ejemplo lo que les decía, todo lo que es la clínica y eso, por eso yo amo tanto esos dibujitos de la flechita, porque es como que sale todo de ahí, ¿sí? Todo lo que yo pueda tener. A ver. Acá, con este dibujito, bueno, lo que voy a encontrar, una estenosis mitral relativa de acuerdo a si hay hiperflujo pulmonar, ¿sí? La dilatación de las cavidades izquierdas, el electrocardiograma también voy a ver dilatación de cavidades izquierdas, placa de tórax también, ¿sí? Eso más o menos se va repitiendo siempre en todas las mismas. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Y ahora, esperen que vamos a ver. Son 3 diapositivos, 4 más tardar lo de anomalía y ya está. Se liberaron de mí. Marce, te hago una consulta. Sí, Vos sabés que hubo un chico en hemodinamia sí, que fue hace poquito y sí, él de 20 años fue por sí, una coartación de aorta. sí. Y como lo que me explicaba la madre es que lo que había pasado con él es que había nacido con un ductus Ajá, permeable que no se le habían detectado a tiempo, porque si bien él tenía un soplo, le decían que era fisiológico,
Ujú. Y la madre ve que el nene tenía 2 años y era muy chiquitito, tenía pérdida de Sí. peso, entonces ella lo empieza a llevar al nutricionista Ujú. y lo cambia de cardiólogo. Bueno, le terminan haciendo los estudios y al nene tenía el ductus, lo cierran. Me dice que en ese momento se lo cierran de forma quirúrgica porque no sé si estaba muy en vísperas todavía lo que era eh, el tipo de cierre por hemodinamia No. o ¿Sabes lo que por qué. pasa, Sofi? También en los chicos o Sí, en los recién nacidos o en los neonatos, cuando son muy chiquititos, a veces no hay dispositivos para el tamaño de los cuerpitos de claro, ellos, ¿sí? Entonces, en los chicos sí, el cierre quirúrgico es mucho más habitual, digamos. De hecho, por ejemplo, en los neonatos o en los lactantes chiquititos, se elige el cierre quirúrgico, ¿sí? Porque por esta cuestión, digamos, para poder hacer un procedimiento por hemodinamia necesitan tener un determinado peso, ¿sí? claro. Y demás que a veces los chicos no se llega. Este chico había que cerrárselo porque lo que me contar porque estaba teniendo detención del crecimiento, Sí, seguramente sí, si no estaba creciendo bien habrá estado con un poco de catabolismo, o sea, insuficiencia cardíaca y demás, sí, entonces vos no lo podés esperar a ganar peso, vos se lo tenés bueno, que cerrar. Y ahí se le hace, generalmente a los chicos, es un abordaje posterolateral que se le hace del ductus. Ustedes van a ver la claro, cicatriz acá abajo, acá está al costadito, sí. digamos. Bueno, y me dice que bueno, le hacen la cirugía, después no tuvo más problemas, hasta los 12 años que lo empieza a llevar al pediatra para los controles y le empiezan a detectar diferencial de TA en los miembros. Sí, Bueno, termina teniendo la coartación de aorta, que lo que le ajá, dicen es que si bien puede haber sido algo que se detectó ahora y haya sido de nacimiento, pero que lo que les parecía es que había sido una secuela quirúrgica por el sitio de ligadura. puede ser, puede ser. A veces si ¿Eso se puede liga muy pasar? cerca de la boca de la aorta, puede ser que tenga. O lo otro que puede pasar es que a lo mejor haya estado, digamos, eh, cerca, digamos, o sea, de la coartación, y que una vez decir, bueno, quedó un poquito más, uno ve cuando hace los ecos, a lo mejor que hay como una turbulencia del flujo, pues decir, bueno, es por el sitio de ligadura y demás, y no le da la entidad. Es como un poco, ahora no se sabe, ¿me entendés? Si el huevo o la gallina. Pero puede haber sido Bien, eso también, a lo mejor que no pero se haya puede haber sido. manifestado tanto de chico, que se le haya manifestado más ahora de adulto, porque obviamente va creciendo y la estrechez a nivel de la aorta se vuelve más notoria, y a lo mejor en los controles posteriores tal vez le vieron un poco de turbulencia, un flujo medio raro ahí y pensaron que era por el cierre del ductus. Bien. Claro, sí, mi pregunta era si podía llegar a pasar que sea una secuela quirúrgica. Es raro, la verdad que dentro de lo que yo conozco es raro, Bien. Gracias, es Marce. raro. Es raro porque, digamos, vos para que sea una secuela quirúrgica tenés que atar la aorta, por decirlo de alguna manera, a lo bruto, digamos. ¿No es Sí, sí, cierto? sí. Si vos te pones a pensar, espérate, pues fíjate, donde esté el ductus, uno lo trata de atar cerca de lo que es el medio, digamos, trata de hacer la ligadura cerca de una de las bocas, pero, o sea, la coartación, digamos, está más a nivel de la aorta descendente a este sector y un estrechamiento de la luz. Pero bueno, Sí. qué sé yo, viste, ahora como que habría que ver y Bueno, hacer, ver todos los ecos anteriores a lo que tuvo y todo, y ver qué fue lo que pasó ahí, Sofía. bueno, probablemente lo presente yo a este chico, así que después te voy a invitar. Bueno, cómo no, Gracias, cómo no. Marce. No, de nada. Bueno, a ver. Esperen que busco. Ay, no fui, ya estoy, chico. Ah, escape. ¿Me fui de la reunión o estoy? Estás ¿Hola? acá. Ah, estoy acá. Me fui de la. Sí. Entonces voy acá. Dejaste de compartir, me parece. Ahí está, sí. Una macana había hecho. Ahí va.
¿En algo ustedes no? No, No sé qué toqué, como que se me tiró la compu. Ahí está. A ver, tiene pausa. Vale, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a poner porque como que se me tiró. Vamos de vuelta. Compartir. Ahí. todavía no, pero está empezando a compartir. Sí, ¿no es cierto? Pues está ahí. La tengo medio como Está bien, tildada. sí, está queriendo. O sea que el problema no soy yo, era compu. Así parece. Estás para atrás, Marcela, ¿eh? Lo estás Ay, dando mal, todo. mal. Hoy lo que tosí en el consultorio me da una vergüenza, pobre gente. Encima, viste, cuando te quería aguantar la tos para no toser y después te agarra esa cosa que no la parás más. Ay, Larga la sí, catarata. mal. ¿Qué va a hacer? Bueno, como que se me tildó todo. Está iniciando a compartir, dice, pero no vemos nada. Ahora sí. Ahí, bueno, espero que la voy a poner desde... Ahí lo ven. Sí, perfecto. Sí, Esto es muy cortito, chicos, son 3 o 4 diapositivas. Retorno venoso anómalo parcial. Esto se observa en menos del 1% de las cardiopatías congénitas. Es cuando una, pero no, o más, digamos, pero no todas las venas pulmonares drenan en la aurícula derecha o en sus tributarios venosos. Como ser la vena cava superior, la inferior o el seno coronario. Es decir, nosotros tenemos habitualmente 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares superiores, derecha e izquierda, y 2 inferiores, derecha e izquierda. Que esas venas pulmonares son las que habitualmente drenan en aurícula izquierda, ¿sí? Acá se da una conexión anómala de esas venas pulmonares y en vez de ir a la aurícula izquierda, van a la aurícula derecha. ¿Por qué dice que una o más, pero no todas? Porque si nosotros tendríamos todas las venas pulmonares drenando en la aurícula derecha, que es una patología que existe, pero es una patología que nosotros lo vamos a ver en el recién nacido, ¿sí? Porque imagínense que es una patología que no tiene volumen, volemia, digamos, a nivel del ventrículo izquierdo, entonces se manifiesta en las primeras horas de la vida, nunca la vamos a ver en un adulto, ¿sí? Eso sería el retorno bien. venoso total, digamos, que está y que existe, pero es bien del recién nacido. Entonces, lo más frecuente es que la vena pulmonar derecha superior drene en la vena cava superior y que esto esté asociado a la CIA de tipo seno venoso. ¿Se acuerdan cuando vimos CIA? Que había una que estaban cerca de lo que era la desembocadura de la vena cava superior, que era tipo seno venoso, vena cava superior, o seno venoso, vena cava inferior, que se asociaba a la desembocadura de ambas venas cavas, ¿sí? En este caso, cuando tenemos ese drenaje anómalo, es muy frecuente que esté asociado con las del tipo seno venoso. También se puede asociar con las de ostium secundum, como habíamos visto. Cuando la vena pulmonar derecha drena en la vena cava inferior, es lo que se llama síndrome de cimitarra, que esto también está en CIA, lo habíamos visto en la CIA, que yo le había dicho que se llamaba así porque daba como una sombra en la placa de tórax que era similar a esas espadas o esos cuchillos que usaban los turcos, que se llaman cimitarra, que son así medios como balados. Bueno, esto habitualmente puede estar asociado con un secuestro del lóbulo pulmonar inferior derecho. El drenaje de las venas pulmonares derechas es el doble más frecuente que de las venas pulmonares izquierdas y generalmente están asociadas con la CIA del tipo seno venoso. Cuando una o dos venas pulmonares
son las que drenan de manera anómala, generalmente el paciente no tiene síntomas y es una patología acianótica, ¿sí? ¿Por qué es acianótica esta patología? Porque por más que se desarrolle hipertensión pulmonar, no hay cortocircuito acá. No hay nada que haga que la sangre pase de derecha a izquierda, ¿sí? A menos que haya asociación con una CIA, ¿no es cierto? Pero así la entidad por sí sola no tiene cortocircuito. Vamos a tener toda la clínica de lo que es hipertensión pulmonar y sobrecarga de cavidades derechas y insuficiencia cardíaca derecha, pero no vamos a tener cianosis. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente. La fisiopatología, lo mismo que la CIA, chicos, acá. Sobrecarga de cavidades derechas, hiperflujo pulmonar, que es similar a los cambios que suceden en la CIA, y esta cantidad del hiperflujo pulmonar va a depender del número de venas que estén conectadas de manera anómala y de la relación, lo que siempre hablamos, resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Si esto no se diagnostica en la infancia, en el adulto y con el paso del tiempo se puede desarrollar hipertensión pulmonar. A diferencia de la CIA, no hay derivaciones de derecha a izquierda, que es lo que veníamos hablando recién. No hay aumento del cortocircuito de izquierda a derecha al desarrollarse enfermedad cardíaca izquierda. ¿Se acuerdan que cuando vimos CIA dijimos que a veces en el adulto, cuando se desarrollaban valvulopatía, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, aumentaba lo que era el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y el cortocircuito aumentaba? Bueno, acá eso no se va a ver. Evaluación, examen físico va a ser similar a la CIA, y en el caso de que el síndrome de cimitarra, que es decir, que las venas pulmonares drenen en vena cava inferior, podemos tener un soplo suave a nivel del apéndice xifoideo. El que no lo encuentra, yo lo felicito porque nadie le vaya a apoyar el estetoscopio ahí a un paciente. Pero bueno, está. Algún crack lo hizo. El electro similar a la CIA, acuérdense que era sobrecarga de cavidades derechas. En el caso de que esté este síndrome de cimitarra, vamos a tener R altas en precordiales derechas con S profunda en precordiales izquierda. La placa de tórax, vamos a ver aumento de las cavidades derechas con cardiomegalia derecha. Y la cimitarra, que es lo que decíamos recién, esa radiopacidad paracardíaca derecha, y a veces está muy asociada a un secuestro del pulmón derecho y dextrocardia. ¿Qué dextrocardia? El corazón, digamos, la orientación del corazón va a ser más rotado hacia la derecha. Método diagnóstico, la ecocardiografía, hay ausencia de conexión de las venas pulmonares a aurícula izquierda, y eso es de utilidad cuando hay buenas ventanas acústicas, que generalmente eso no sucede en el adulto. El transesofágico sí, es un método bueno para poder ver esto y que puede definir muy bien la anatomía. La resonancia también, en casos que sean dudosos, se puede hacer una cardioresonancia o una angioresonancia. La tomografía es la mejor técnica para ver las venas pulmonares, a dónde van, a dónde drenan, seguir el recorrido, incluso va a ser superior a la resonancia, y son las técnicas ideales, tanto resonancia como tomografía, para evaluar las venas pulmonares. El cateterismo también es considerado para pacientes que están siendo evaluados para alguna corrección quirúrgica, para ver presiones, magnitud de las resistencias pulmonares, y en el caso de que haya algo de hipertensión pulmonar, ver la respuesta a la terapia vasodilatadora, ¿sí? Este es un poco lo que habla la guía, ¿sí? Siempre se recomienda la corrección, obviamente que esto es quirúrgico lo que se hace, cuando hay deterioro de la capacidad funcional, cuando hay agrandamiento del ventrículo derecho, ¿sí? Y cuando la cantidad de sangre que va hacia el ventrículo derecho, que eso lo habla como cortocircuito, ponen ellos de izquierda a derecha, digamos, con un QPQS mayor a 1,5 a 1, es suficientemente importante como para poder causarle síntomas al paciente, siempre que no tenga hipertensión pulmonar. También se recomienda la corrección de este retorno venoso anómalo cuando se haga el cierre de una CIA, ¿sí? Acuérdense que todas las CIA se cerraban por vía quirúrgica, excepto la ostium secundum, que a veces podía tener la chance de hacerse por cateterismo si tenía buenos bordes. Cuando es un síndrome de cimitarra, es decir, esas venas pulmonares que drenan en vena cava inferior, el cierre se recomienda en adultos que tengan una capacidad funcional deteriorada, con evidencias de aumento de las cavidades cardíacas derechas, con QPQS mayor a 1,5 a 1 y con presión pulmonares dentro de todos normales. Y en el caso de que los pacientes, digamos, tengan cortocircuito de agrandamiento, perdón, de derecha a izquierda, de cavidades derechas,
con QPQS mayor a 1,5 a 1, que estén asintomáticos y con volúmenes del ventrículo que estén también aumentados, bueno, ahí ya se tiene que ver un poquito con un poco más de cuidado, digamos, ¿sí? Y lo mismo, digamos, la reparación de la cimitarra, tanto ellos toman cimitarra como la no cimitarra, que es las venas pulmonares superiores derechas, ¿sí? Cuando tengan aumento del volumen y con que manejen flujo. Ay. Bueno, la técnica quirúrgica va a depender del tipo de anomalía. Algunas pueden ser sin circulación extracorpórea. Si hay una sola vena anómala y no hay CIA o hay una CIA restrictiva, se puede optar por el seguimiento clínico, es decir, si no tiene mucha sangre, mucho hiperflujo pulmonar, bueno, por más que sea una sola vena y la CIA sea restrictiva, eso se puede ir viendo, digamos, no necesita cerrarse. Los pacientes adultos que tengan hipertensión pulmonar tienen mayor riesgo quirúrgico. Las venas pulmonares, al tener baja velocidad, pueden presentar trombosis con la cirugía. Ay, perdón, chicos. La complicación posterior más frecuente es la de la estenosis en el sitio de la unión con la aurícula izquierda o en cualquier tramo de las venas pulmonares, ¿sí? Por una alteración fibrosa difusa de las venas, y puede haber arritmia a nivel auricular. Entonces, es inusual que una sola vena anómala resulte en una carga de volumen que sea lo suficientemente importante para justificar la reparación quirúrgica, en este caso se hace seguimiento. Pacientes que tengan síntomas referidos al cortocircuito o al Shunt, con más de una vena anómala, la cirugía se va a asociar con reducción del tamaño del ventrículo derecho y de las presiones pulmonares. La cirugía se puede realizar por una tunelización hacia la aurícula izquierda directamente o con el reimplante de la vena anómala. Y la hipertensión pulmonar, como todo, se asocia con pobres resultados. Bueno, eso fue todo. Cortito, muy similar a la de CIA. Es raro que también que aparezca de manera sola y no esté asociado a CIA, pero bueno, está descrito y